Cuando yo transmito a alguien es campeón. Esa no es mi culpa. Ahora llego a Gol Perú. ¿Y qué me toca transmitir? La U. Hoy Universitario de Deportes es el mejor equipo del Perú. No tengo duda. El periodismo deportivo, entre comillas, ha sido asaltado. Hoy prendes la cámara y ya está. Pero claro, con lo que me encontré ahora de regreso fue que habían mesas largas. Donde nunca entendí ni papa de lo que decía, porque todos gritan al mismo tiempo. Daniel pues se va en su prime, ¿no? O sea, era el narrador. De la selección que fue al mundial después de tantísimos años. De hecho, creo que Daniel ha sido el narrador de fútbol que más sabía de fútbol. De toda la historia. Lo que no es normal es que además del cable, pagues una extra para un paquetito para ver fútbol. Te lo advertí. Pero bueno, nadie escucha. A los clubes les advertí lo que les iba a pasar. Ahí está. 60 días sin cobrar. Salí más pobre, pero eso ya sabía que iba a ocurrir. Salí manchado, golpeado. Fastidiado, me denunciaron de barbaridades. El que peleó y consiguió en este país que los deportistas profesionales tengan voto en su federación. Eso fui yo. ¿Y sabes qué? Me arrepiento de haber peleado tanto para darles el voto. Porque mira lo que han hecho con su voto. Llegaron las Olimpiadas y me hice Todos los partidos de las Olimpiadas. hasta que llegó el día de la gran final. ¿Y ves? Yo no lo transmití, perdimos. Entre ceja y ceja llega gracias a Atlantic City. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre ceja y ceja. Hoy me acompaña una leyenda del periodismo deportivo peruano. Actualmente lo vemos en Gol Perú. También ha abierto su propio canal de YouTube llamado Goles en Acción, recordando al legendario programa que hubo en los 90, exitoso programa. Con ustedes, Alberto Ingolea. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, entre legendario y leyenda me has hecho sentir viejísimo. Pero... No, pero es que tú has pasado, investigando, has pasado de la televisión en blanco y negro a color y de color a digital ahora, sí, ¿no? De verdad, ¿no? Sí, sí. En serio que viejo soy, sí. Sí, cuando yo llegué a la tele era en blanco y negro. Era en blanco y negro. Y yo vi la llegada de la televisión a color. A veces la gente se confunde un poco, pero como yo fui testigo de primera mano, yo les puedo contar. O sea, es verdad que había tele a color un poco antes. Yo llegué a la televisión en el 77. Pero la televisión comenzó a producirse regularmente a color en 1980 con el cambio de gobierno, con el retorno a la democracia, cuando los canales son devueltos, porque en ese entonces, en la época del gobierno militar, la gente no se acuerda, pero para que sepan lo importante que es la democracia, en la época del gobierno militar los canales habían sido confiscados y todo lo manejaba el gobierno. Y se había formado una empresa pública, el gobierno de Velasco formó 20.000 empresas públicas, que se llamaba Telecentro. Y Telecentro era... O sea, le quitó todos los canales sus canales y armó Telecentro. Entonces, se mantenían los canales distintos, pero ellos hacían todo. Cuando Telecentro devuelve, porque Fernando Belaúnde al asumir la presidencia dijo que lo primero que haría, y efectivamente cumplió, era devolverle los canales a sus dueños. Al día siguiente ya los dueños estaban listos, habían comprado equipo de última generación, que en ese entonces era televisión a color. Así que yo vi. Yo fui testigo de un día para otro, de repente todo cambió, las cámaras gigantescas cambiaron, llegaron los cassettes, una cosa totalmente nueva. Y la televisión comenzó a ser a color. El maquillaje fue importante, había que maquillarse. Porque todo ¿Eras tú de maquillarte o no? No, nunca me maquillé. Yeah. Nunca. Yo me resistí hasta exactamente el año 1982. ¿Qué pasó en el 82? Que el canal me contrata para transmitir el Mundial de España. Y cuando viene la primera, digamos, ni siquiera fue programa, fue una prueba que se hizo. Imagínate, yo tenía 17 años, entonces yo me sentía pues en las nubes. Me estaban poniendo en el plantel con Eduardo San Román, Luis Ángel Pinasco, con los pesos pesados de la época. Roberto Salinas y el mocoso Ballesteros, que acababa de dejar el fútbol y que estaba también en ese panel, me puso Benjamín. Así que a mí me decían Benjamín. En ese mundial, si tú ves videos del mundial, me dicen Benjamín. Yo era Benjamín. Porque era el chibolo. Y cuando va a comenzar, entra el productor y ya está todo listo y de repente me mira y me dice, ¿no estás maquillado? Y yo le dije, no. ¿Cómo que no estás maquillado? No, maquíllate. Dije, no, yo no me maquillo. ¿No te maquillas? ¿Cómo? No. Retírate. Hay que reemplazar a este muchacho, hay que buscar a alguien para reemplazarlo. No, ¿cómo? ¿Por qué? Si no te maquillas tú, no. En mi programa mío no. Nada, por supuesto me maquillé 50 veces, maquillame todo lo que quieras. Y hoy has pasado también de la televisión, estás un poco metiéndote al digital con Goles en Acción. Pero ya había comenzado antes con el Facebook. En la pandemia, por ejemplo, yo viví gracias al Facebook. O sea, yo tengo que agradecerle a la gente que me apoyó. En el Facebook comencé a hacer un programa
que se llamaba Hablemos de Deporte, entonces todos los días hacía... Hablemos de Deporte es mi viejo nombre del radial. Hacía programa todos los días en el Facebook y en realidad eso me sirvió mucho, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te has adaptado? ¿Cómo Bien. va Goles en Acción en YouTube? Bien, como te digo, comenzando, para tener los primeros meses los números son buenísimos, así que los agradezco mucho. Todavía con dificultad, todavía aprendiendo cosas, todavía me falla el audio, todavía de repente se me va la señal, el equipo técnico no es el mejor. Estamos en todo ese proceso de aprendizaje, pero contento con la experiencia, con mucha ilusión de lo que se viene. De hecho, y con el mayor... Estamos a la 1 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. Ya saben, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. A la 1, en donde la primera idea es que pasen por ahí todos los que hicieron Goles en Acción, que son diferentes etapas, ¿no? Entonces tengo de los fundadores a Bruno Cabaza y a Jaime Pular y a Julio Menéndez todos los días. Ha pasado por ahí Jaime Pular Vidal, Pedro García, que invitados en su casa. La segunda generación, que fue la época de Willax. Ahí está el Tato Luna, Estefanía Chau, el Flaco Tobar. Acá estuvo Estefanía y habló, o sea, como base de su aprendizaje, lo que es ahora, agradeció mucho haber trabajado contigo, ¿no? Sí, es parte de la segunda generación que yo le llamo. Y la tercera, que es con la que hicimos Fútbol Club, Sebastián Menéndez y Juan Acevedo. Los calichines, los nuevos, calichines, la nueva digamos, semilla. ¿no? Pero bien, Pero bien. todos periodistas consagrados. A eso suman a Javi, que trabaja conmigo ahora, Javier Sáenz, Ramiro Rodríguez, que son un poco el Flaco Orejuela y Santiago Salazar, más o menos ese, y Jorge Cancino. ¿Y qué te motivó a traer el mismo nombre exitoso de tu programa en los 90? Eso, que nunca lo perdimos, que mi canal de Facebook con el que tuve este éxito que te digo se llama Goles en Acción, entonces el nombre es nuestro, y dije, bueno, es un buen recuerdo para comenzar, pero además es un mensaje. O sea, yo creo que en sí mismo Goles en Acción creo que tiene un mensaje. Hay un viejo estilo de Goles en Acción que es el que queremos preservar. Tú verás que, por ejemplo, en Goles en Acción, por ahora, porque está de moda y porque es más sencillo, estamos haciendo el formato de mesa, el formato de mesa de conversación. Lo digo así porque, sin falsa arrogancia, casi todos los formatos los inauguramos nosotros en el 90. Todo lo que fue después fue... Pero uno de ellos, que fue mucho después, muy posterior, que fue el formato de mesa larga, que en realidad lo hicimos en CMD, ni siquiera fue Goles en Acción, es más sencilla. Pero claro, con lo que me encontré ahora de regreso fue que habían mesas largas en donde nunca entendí ni papa de lo que decían, porque todos gritan al mismo tiempo. Entonces, a mí eso me parece una falta de respeto. No solamente gritan todos al mismo tiempo, sino que además las lisuras están a la orden del día. Llámame mojigato, pero el castellano es hermoso. No tengo que decir una lisura para expresar lo que quiera decir. La falta de respeto, más allá del lenguaje, prima también. O sea, y yo quiero preservar un estilo. El estilo es, yo tengo mis ideas, no me creo dueño de la verdad. Tú tienes las tuyas, te las respeto, vamos a intercambiar ideas. Para eso tengo que escucharte. Cuando tú hablas yo me callo la boca. Cuando yo hable espero que tú te calles. Y de repente llegamos a un punto de coincidencia. Y de repente no. Y el público sacará su propia conclusión, pero nos habrá escuchado a los dos. Ya. Ese respeto por la mesa y por la audiencia es algo que siento no es el común denominador hoy. Y sentí que tenía que volver, así que lo digo con la mayor humildad. O sea, te estoy respondiendo a la pregunta. Por eso es que dijimos... Goles en Acción. Tiene que volver la idea, ¿no? ¿Te pasa que hoy la palabra credibilidad en el periodismo deportivo se ha ido perdiendo o ha ido perdiendo ese valor? Sí, claro. Pero es que también porque el periodismo deportivo, entre comillas, ha sido asaltado. Hoy prendes la cámara y ya está. Entonces, y creo que equivocadamente algunos que debieron defender no lo defendieron. Y por último, defenderlo quiere decir defender un estilo. O sea, lo que hicieron fue más bien sumarse a... Mira, para entender lo que está pasando, yo siempre recomiendo esta lectura. Lean La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa. Creo que eso te explica lo que está pasando. Entonces, claro, de lo que se trata es de hacer el show. Entonces, ¿cómo hacemos el show? Y yo, aunque renuncie a audiencias mayores, prefiero quedarme con aquel que valore un buen argumento, que nos podamos escuchar y que a partir de la conversación podamos construir, que es lo que siempre quiso hacer Goles en Acción. Construir, ayudar a sumar. Después nos podemos equivocar, después podemos estar en desacuerdo, pero hay un tema básico de entrada que me parece pasa por ahí, ¿no? Más allá de la mesa de debate, en el canal van a haber otros programas. ¿Se viene un nuevo proyecto? Mira, estamos comenzando a salir a la calle, que ese fue el símbolo, yo creo que fue uno de los distintivos más grandes de Goles en Acción, la calle, y todo lo que parió la calle después, ¿no? O sea,
Alan Díez, Bruto Cabaza, o sea, todo lo que fue la calle para goles fue muy importante. Estamos comenzando ahora a hacerlo con Carlita Ceballos, con Franco Leguía. O sea, ya Sebas y Juana no son los nuevos. Ya ellos ya no. De hecho, están ahora en Liga 1 transmitiendo fútbol, así que ya hay otros nuevos en serio que están haciendo calle. Recién, esto está comenzando recién. Hemos comenzado a grabar unos programas especiales que los estamos un poco como este estilo, que esos no salen vivos, sino que los estamos grabando para editarlos, que es la historia de Goles en Acción. Entonces, Alberto, no yo, mi hijo Alberto, tiene una historia muy simpática porque él creció en Goles en Acción. O sea, creció como ser humano, es decir, era un niño que iba, fanático del deporte desde chico, se metía y estuvo todo ahí. Cuando por fin llegó el momento en que él, me parece que tenía 15 años o algo por el estilo, ya estaba grande y oficialmente nos sentamos y dijimos, bueno, ya, ahora sí de verdad puedes ser parte del equipo de goles, vas a comenzar a trabajar, esta va a ser tus obligaciones son estas, esto tienes que hacer. Recibió su carnet de Goles en Acción y a la semana se vino la renuncia. Cuando todos nos fuimos del canal, ¿no? Entonces, pero eso le dio la capacidad de ver la historia de Goles en Acción como niño, entonces la conoce como nadie. Entonces hemos comenzado a grabar la historia de Goles en Acción, la comenzado a grabar él. Es una sorpresa. Ya, mira, la estoy en primicia. En exclusiva. Hemos comenzado a grabarla. Y está simpático porque es una historia llena de anécdotas, cosas que no se saben, cómo se hizo a pulso el periodismo deportivo, usando todo el archivo de Goles en Acción. O sea, yo creo que va a quedar bien bonito. En esa mirada para atrás, para los que hoy estudian periodismo deportivo, marcó un antes y un después Goles en Acción. Humildemente creo que sí, ¿no? Sí, creo que fue un hito. Como en su momento fue Pocho Rospigliosi, como en su momento fue el Bocón, o sea, te guste o no te guste, hay un antes y un después, ¿no? O sea, esto hasta acá. Yo creo que con Goles en Acción comenzó el periodismo deportivo en televisión en serio. O sea, quiero decir, se hizo televisión en televisión. Porque antes de eso lo que se hacía era radio en televisión. Los programas de televisión eran como ahora en los podcasts, nos sentamos y conversamos. O sea, eso es hacer radio con imagen. Radio con imagen, ¿no? Claro. El streaming es eso, es una radio es con una imagen. radio con imagen, de acuerdo. Eso se hacía antes en la televisión peruana. Con Goles en Acción eso cambió. O sea, comenzamos a hacer televisión en serio. Comenzamos a hacer lo que hoy yo extraño y busco y no encuentro, reportajes. O sea, habían periodistas en serio. Pedro García es un tremendo periodista. Jaime Pulgar Vidal es entonces te hacían reportajes, trabajos de investigación bien hechos, bien armados, bien editados, bien musicalizados. Entonces sacabas un reportaje contundente de 8 minutos que ¡bloom! Trabajo de investigación. Eso se ha perdido. Claro, todo eso comenzó con Goles en Acción, ¿no? Entonces, sí, yo creo que para no hablarte de lo que significó introducir la parte humorística, si se quiere, la participación de las mujeres, todo eso es Goles en Acción. O sea, Carla, Chichi, o sea, todo eso fue Goles en Acción también. O sea, creo que abrimos un abanico muy amplio para más de una década, ¿no? En donde se hicieron todas estas cosas. ¿Y por qué termina? O sea, por ejemplo, yo soy del 93, no conozco mucha la historia, he visto lo final de Goles en Acción. ¿Naciste en el 93? Sí. Ah, no tengo viste 30 nada. años, tengo 30 años, 31. Vi lo final, me acuerdo haber visto el 99, un poco, pequeñas memorias. Yeah. Yo he vivido tu época gloriosa de CMD, o sea, yo crecí con CMD, Daniel, Pedro Eloy en la cancha, Fernando Egusquiza y Alberto Ingolea. Pero sí es una pequeña intriga que tengo de por qué terminó Goles en Acción si era tan exitoso. Bueno, es una historia larga, pero digamos, Goles en Acción, después de una temporada exitosísima en un canal que no existía y al que lo hicimos existir, Global Televisión, claro, Global se convirtió en un... Tuvimos que irnos porque ya Global entró en una etapa de crisis, nos fuimos a TV y ahí vino el problema. O sea, cuando estábamos en nuestro mejor momento, probablemente acabábamos de cubrir la cobertura que hicimos del Mundial de Francia 98. O sea, no debería decírtelo yo, pero fue... sin tener los derechos, porque el drama era que además que no teníamos los derechos. Entonces nosotros éramos los que nos metíamos por la ventana, nos metíamos a la mala, o sea, nuestra gente a veces acabó presa, o sea, los agarraban los policías, había que ir a sacarlos de adentro, pero nuestro camarógrafo era que los agarraban, soltaban el cassette por abajo, o sea, éramos unos
Yo me acuerdo cuando los equipos iban a hacer reconocimiento de cancha, nosotros también. O sea, nosotros viajábamos y el reconocimiento de cancha para nosotros era, a ver, ¿por dónde nos metemos? Por esta puerta, esta ventana, ya deja abierta esta ventana, nos metemos por acá, entonces tú te escondes, entras con... No se puede meter de ninguna manera. Hablas con algún futbolista, oye hermano, necesito meter la cámara, la puedes meter tú en tu maletín, mete la cámara, yo me voy a meter por allá. Pero bueno, fue una época hermosa donde se hicieron todas estas cosas, pero te repito, se hicieron bajo presión, es decir, perseguidos. No era que nos abrían la puerta, los que tenían los derechos nos correteaban por todas partes. Yo me acuerdo un día que ya hartos del tema se meten los VIPs al vestuario de la selección para sacar a Perleche precisamente, y los jugadores de la selección saltaron a mecharse con los VIPs para... Él se queda, te vas tú si quieres, pero él se queda. Porque claro, porque era lo que quedaba de testimonio. Un registro como el de las eliminatorias del 97 no existe en el Perú. Registro fílmico, digo. Eso fue todo Goles en Acción. Entonces, claro, llegamos a esa época importante, el Mundial lo hicimos, regresamos del Mundial. O sea, nosotros no teníamos los derechos, pero hacíamos más rating que los que tenían los derechos, sin duda. Sin duda. Y de ahí vino pues toda una época dura en el Perú. Se produce la segunda reelección de Fujimori. Claro, 99-2000. Espuria para 2000, espuria para nosotros. Yo lo digo, lo comienzo a decir en pantalla una y otra vez. Del canal me llaman la atención más de una vez y me dicen, oye, Alberto, al final me cerraron con un comentario buenísimo porque me dijeron, Alberto, tú estás contratado, tu contrato dice que vas a hablar de deportes, no puedes hablar de política. Felizmente y para mi buena suerte, en ese momento me parece que Nicolás Delfino estaba postulando a la reelección a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol y Alfredo González a la de la U. Entonces yo comienzo a chancar la reelección, me acuerdo. Y decir, estoy hablando de fútbol, ¿eh? La reelección es mala. O sea, ¡blum! Comencé. Entonces ya venía la mano cargada. Y cuando ocurre todo el escándalo de los audio, de los, ¿cómo se llaman? Los Vladivideos. Cae el 4 de los Crucillat, cae el 5 de los de Schultz, cae el 2 de los Winter y el 9 pasaba Super Piola. Y lo que comienza a ocurrir es que yo comienzo a ver una cosa que era un rumor así medio... No, era un rumor. Y claro, y el canal comienza a contratar a todos los que habían sido figuritas de esos otros canales. ¡Pum! Comienzan a llegar al canal. Entonces yo dije, oye, están reciclando a la televisión fujimorista, o sea... Y lo denuncio. Y lo denuncio públicamente. Digo, acá Montesinos tiene la mano también en el canal. Están salvando a esto. Alguna figurón, que no quiero ni mencionarlo, pero yo hago esa conferencia de prensa, comprenderás. Se acabó, chao. Antes que sea el chao, renuncié. Ahora, renuncié en buenos términos. Hablé con el gerente general y le dije, mira, voy a renunciar por estas razones, así que renuncio. Me permitieron despedirme en cámara sin decir esto, obviamente. Hubiera sido poco elegante. Hice una conferencia de prensa en mi casa y renuncié. Pero lo curioso es que yo renuncio y logro que el equipo se quede. O sea, dije, me voy yo, pero te quedas con todo el equipo. Le dije, todos se quedan para que sigan, no quiero perjudicar al canal y mi gente toda tiene que trabajar. Y eso fue para mí inolvidable. Por eso te hacía la referencia de mi hijo. Mi hijo tenía una semana con su carnet de Goles en Acción y ese día yo estoy ya despidiéndome en mi oficina, el último día que estaba en mi oficina, y de repente Jaime me toca la puerta y me dice, Alberto, queremos hablar contigo. ¿Quién? Todos. Ah, bueno, y entraron todos, me acuerdo. O sea, mi oficina no era demasiado grande y se metieron todos. Era un equipo total, ¿no? 30 personas adentro, una oficina que era de este tamaño más o menos. Y Jaime toma la palabra y me dice, venimos para contarte, porque acá sabemos que has peleado para que nos quedemos, que nos estamos quedando todos, pero quiero que sepas que estamos renunciando todos. Pero, o sea, se volvieron locos, o sea, ¿qué les pasa, no? ¿Y tú por qué renuncias? Me dijo, bueno, yo por un tema de dignidad y porque me parece que... Y claro, nosotros también tenemos dignidad, nosotros también somos peruanos y somos patriotas y me parece que hay que denunciarlo, así que... Y nos fuimos todos, pues. Ese fue el fin de Goles en Acción. ¿Y cómo identificabas cada talento que querías llevar a Goles en Acción? No, cada uno tiene su historia. ¿Sí? Son historias distintas. Los fundadores de Goles en Acción, a ver, en realidad la historia de Goles en Acción no comienza en el 90, que comienza Acción. Comienza el año 87. A finales de 1986... yo estaba renegociando con Nicanor González mi contrato de América Televisión y nos entrampamos en una cifra. Estas tonterías de negociación, no me acuerdo los números, pero yo le decía 200 y él me decía 180. Y estábamos en ese pleito así de tira y afloje y de repente Nicanor me dice, oye, escúchame, ya no fastidies más, no te voy a dar un sol más, agárrate una hora en Radio América.
Y yo, ¿qué pago con lo de Radio América? Agarra tu Radio América y haces lo que quieres ahí, ya yo hablo y tú vende tu publicidad, es tuya. Por primera vez vendí publicidad e hice mi programa al que le puse Hablemos de Deporte. Y entonces armé mi plantel. El plantel, ese primer plantel, ¿quiénes fueron? En esa época yo estaba en Radio Cadena, en un plantel que había nacido de Radio Victoria, a su vez, de un plan que se llamaba Visión Deportiva, con Lolo Díaz, que tenía un plantelazo. Entre los cuales el narrador junior era Toño Vargas. Y yo era pues el comentarista junior también. Yo era un chibolo en esa época, que tenía 21 años, creo. Y conversaba mucho con Toño. Así que Toño le dijo, yo voy a tener un programa en Radio América, ¿me acompañas? Por supuesto, me dijo, bacán. Toño Vargas. El segundo fue, me acuerdo que me fui a Matute. Había un partido en Alianza, entonces me fui a Matute y me cruzo en la puerta con mi querido amigo Aldo Rojas, que había sido mi partner 2 años en el programa de Yola, en la mesa de conducción del programa de Yola Polastri. Entonces, oye, Aldito, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Qué es tu vida? Bueno, acá terminando mi carrera, estoy estudiando comunicaciones en la de San Martín. Oye, qué bacán, mira, tengo esto, vente. Ya, bestial. Aldo Rojas, el segundo. Y completando el grupo, bueno, uno más, un amigo mío de la Universidad Católica que me dijo, yo quiero participar, que se quedó en el camino, fue fundador, pero se quedó en el camino. Y el otro fue, yo estaba con Guido Lombardi y Guido me dice, oye, yo tengo a un amigo, en realidad el hermanito menor de un amigo, un querido amigo, que es un fanático del deporte y es muy bueno, muy leído, se parece a ti en muchas cosas. Me decía, bueno, a ver, tráelo, desayunaré con él. Fue un día a buscarme, desayunamos y el match fue total, o sea, eso fue... Claro, la química y hasta todo. Hasta el día de hoy quisiera seguir trabajando con él, ¿no? Ese fue Gustavo Barnechea. Entonces, claro, fue un match así, ¡pah! Toño, Gustavo y Aldo. Entonces, con ellos hicimos la radio, luego hicimos una revista que se llamó Todo Fútbol, 1989, que fue una revista que a mí yo la guardo con mucho cariño porque ahí hicimos unas cosas que no se habían hecho antes. Hicimos unos suplementos con toda la historia de los equipos peruanos en Copa Libertadores de América. Que ese fue trabajo básicamente de Jaime Pulgar Vidal, porque se sumó Jaime, Gustavo era amigo de Jaime, me llevó Jaime entró al plantel, yo conocí a Julio Menéndez, que era un reportero de Pregón Deportivo, yo lo venía siguiendo y dije, Julito, ven. Entonces ellos se sumaron. Toño Sánchez, un día se me apareció en la oficina a decirme que él me enseñó sus estadísticas. Toño Sánchez fue quien siempre manejó las estadísticas de goles en acción, que creo han sido las mejores hechas hasta ahora. Entonces ese grupo se armó ahí y cuando me tocó ir a la televisión, ¿con quiénes iba a ir? Con ellos. Con ellos. Así que los convoqué y esos fueron los primeros. La primera mesa de conducción de goles en acción estaba yo al medio con Toño Vargas, Gustavo Barnechea y Julio Menéndez. Julio Menéndez que hacía la secuencia de peruanos en el extranjero. Esa fue la primera mesa de conducción. Con ellos comenzamos. Y ahí ya comienzas a ver... Y ahí ya comienzan a surgir otros y otros. Pero hoy, por ejemplo, ya, ¿cuánto? Más o menos 25 años después, 30 años después, varios de ellos ya exitosos hoy con un nombre en el periodismo, ¿no? Claro. Tienes a Pedro García, claro. a Alan Díez. A Pedro lo saqué de la Universidad de Lima. A Alan Díez me lo impusieron. Me lo impusieron. ¿Cómo es la historia con Alan Díez? A ver. Con Alan es una gran historia. Antiguamente eran muy importantes los partidos que se armaban entre radioloros y escribas. ¿Tienes noticia de eso? Los radioloros son los periodistas deportivos que hacemos radio y televisión, los escribas son los que hacen prensa escrita. Esos partidos eran a muerte. El Día del Periodista Deportivo, en octubre, se hacía el partido radioloros contra escribas. Y nosotros por edad ya éramos protagonistas del partido principal. O sea, ya no éramos ni juniors ni seniors, éramos los... El plato fuerte de la noche. El plato fuerte de la noche, en donde los radioloros tenían como columna vertebral a goles en acción y los escribas al bocón. Más o menos, ¿no? Que nadie se ofenda, también estaban los otros, pero... Entonces... Yo siempre digo, los radioloros a veces podíamos perder, pero nos divertíamos más. La hacíamos linda. Entonces, no, era partido con concentración. La noche anterior nos concentrábamos en el Sheraton. A todos metían. Ya, profesional. Claro, los auspiciadores, claro. Los uniformes, no sabe. O sea, los uniformes eran... Claro, es que era muy vistoso eso. Y Goles en Acción lo hizo más vistoso todavía. Porque televisábamos. Televisaba el partido. Entonces, Plum, era todos los periodistas de la época, pues, ¿te imaginas en un partido? Claro eso era un golazo. Entonces, los uniformes, todo era la parafernalia. Y ese día, yo le pido al Chinito Chan, que en paz descanse, mi querido Chino. Entonces le digo, Chino, tú vas a ser el reportero de la cumbia. Como no vas a jugar, o sea, Chino, no vas a jugar. Tú haces el reportaje.
¿no? Entonces hace el antes, el durante, el después, hace una cosa divertida porque qué va a cambiar en el vestuario, pues, no sé, a Eddie Freshman, a Gustavo Barnechea, ¿no es cierto?, a Toño Vargas. Qué bueno, ¿no? Va a quedar eso bonito, simpático. Siempre lo hacíamos. Ese año, el Chino alguna vez lo dijo en vida, así que creo que puedo repetirlo. Llegó medio golpeado al día del partido. Digamos, había festejado la noche anterior. Celebraba antes de la victoria. Había celebrado antes de la, lo cual hacíamos todos los jugadores también. O sea, todos entrábamos golpeados a la cancha. Y le da el micro a Alan Díez. Que era su pata, su hermano. Alan tenía alguna experiencia, había hecho alguna cosa con Gustavo Barnechea en algún sitio. Y le dice a Alan, hazlo tú, hermano. O sea, reemplázame. Vacílanos. Haz lo que tú sabes hacer, negro, inventa, diviértete. Y le da el micro a Alan Díez. Cuando llegamos al canal, yo siempre hacía la pauta, entonces no me acuerdo con exactitud, pero me dice Alberto, entonces el reportaje, ¿esto cuánto sale? No sé, denle 6 minutos, pues Chino. 6 minutos, está bien. El Chino no me había dicho todavía que sabía tremendo vago, que había soltado le digo, Chino, 6 minutos. Ya, Alberto. Y se va. Al rato viene a buscarme con Javier Huarcaya a la cabeza. Javier Huarcaya, yo lo digo en todas partes, es el mejor editor que he conocido en televisión deportiva, por lo menos. Desperdiciado hasta ahora, pero hace algunas ediciones que salen en redes. Y Javier viene a buscarme y me dice, Alberto, ¿tú has puesto 6 minutos en la pauta? Sí, le digo. Discúlpame, no sale 6 minutos. Pucha, que saldrá 4. Oye, Chino, no te pases, porque no grabaste nada. No, ¿cuál 4? Me dice, mucho más. ¿Cómo mucho más? Es que no puedo reducirlo. Ya, ok, ¿y cuánto quieres darle? No sé, me dijo 20. ¿Cómo le vas a dar 20 minutos? ¿Te vuelves loco? O sea, ¿qué te pasa? No, Alberto, tienes que verlo. Tienes que verlo. Y fui a verlo. Graciosísimo. Claro. No sabes lo que fue. Yo creo que nunca hice una cosa mejor, Alan. O sea, qué horror. Yo estaba en el piso de risa, no podía creerlo. O sea, claro, era la primera vez que veíamos una cosa así, ¿no? Claro, las previas. Era Alan Díez en toda su expresión, ¿no? O sea, espectacular. En el antes, en el durante el partido, en la escena cuando va a abrazar a la jueza de línea. O sea, no sabes lo que fue en el vestuario. O sea, además es muy rápido también, Alan. El negro es rápido. Sí. No, estuvo genial. Después de eso, ¿cómo no lo vas a contratar? Claro. Yo lo llamé, el negro se acuerda de eso, porque termina el programa, lo lanzamos y lo llamo y le digo, Negrito, esto que ha salido, genial. Te quiero, quédate, pero tenemos un problema. No tengo presupuesto. Porque la verdad, no tenía presupuesto. Para contratarte voy a tener que despedir a alguien. Y yo soy leal con mi gente, no, nadie se va. O sea, te quiero, pero no. ¿Y te aceptó? Y me aceptó. O sea, ayúdame tanto tiempo hasta que venga pues, el nuevo auspiciador. No me acuerdo si fue 2 meses. El negro debe acordarlo más, porque para plata se acuerda. Y se quedó y fue fundamental. El rush final de Goles en Acción, Alan Díez es súper importante. ¿No? ¿Y cuánto orgullo te genera hoy ver a todos esos calichines formados? Total. ¿Hay alguno que te sorprende que se ha desarrollado mucho más de lo que esperabas? Menos, más bien. Ya. Sí. No, yo era muy consciente de lo que podía dar cada uno. Creo que algunos no han tenido la suerte que su talento ameritaba. Pero de alguna manera están todos desarrollados, ¿no? Cada uno en lo suyo. Con mucho talento todos, ¿no? Claro. Sí, no. Sí, bueno, las chicas se perdieron un poco, ¿no? Ahí sí me dio, bueno. Pero bueno, optaron por su camino cada uno también, ¿no? A uno que sí lo viste y fue una pieza clave fue Daniel Peredo. Sí. En Goles en Acción, sí fue una pieza, claro que fue clave, pero no llegó a ser, no llegó a ser el prime. Daniel termina de crecer después en CMD. Pero en Goles en Acción, claro. A Daniel yo lo venía siguiendo de mucho tiempo atrás. Porque yo en esa época era un lector de todo. Yo leía todo, yo veía todo, yo escuchaba todo, yo veía todos los programas de televisión, leía toda la prensa, leía todo. Y descubrí a un redactor que me gustaba mucho en El Bocón. O sea, comencé a leer sus crónicas, decía, oye, qué bien ve fútbol este pata. O sea, algo que tenía bien Daniel era escribir. Y era un capo escribiendo. Sí. No, pero aparte que escribía muy bien, que ya para mí eso es un mérito, aparte que escribía bien, era ameno, pero era bueno. O sea, su lectura del fútbol... Daniel, al final, yo siempre he dicho, en esa época yo decía, hay 3 personas a las que yo les escucho hablar de fútbol y eso es. O sea, yo puedo no mirar un partido y les pregunto a ellos y eso es. Uno era Daniel. Entonces, y yo coincidía, yo leía su crónica del partido y decía, sí,
Oye, sí tiene razón. O sea, la chuntaba. Este me escuchaba a mí. ¿Qué le pasó? O sea, bien. Y lo seguía. Hasta que hay un día que para mí fue clave, que fue, hay un clásico que lo gana la U con gol de Roberto Martínez, Estadio Nacional, en una situación muy delicada porque la mamá de Roberto estaba Está en una situación estaba difícil. falleciendo, estaba ya al final, ¿no? Y la noticia era que Roberto jugaba el partido porque su madre le había pedido que juegue. Su madre le pidió, entonces por su madre Roberto fue a la cancha y el partido lo ganan con gol de Roberto, 1-0. Al día siguiente te imaginarás las portadas, era pues la U le ganó a Alianza y Roberto Martínez, las portadas, ¿sí? La portada del Bocón, que fue de las mejores portadas que yo recuerdo, era una foto completa de Roberto Martínez haciendo un gesto. Y lo único que decía era por mi madre. No decía más, ni que la jugando, nada. Porque no hace falta, es tautológico. Si tú lees un periódico deportivo, ya sabes cómo quedó el clásico. Claro. Así que por ahí nada más hay un mérito periodístico. O sea, esos periodistas que redundan, ¿para qué? Todos saben que ganó 1-0. O sea, no pierdas tiempo. Más bien, me pusiste un fotón y un titular de aquellos. Entonces llamé a mi gente del Bocón. Conectaste, diferente. Escúchame, ¿quién hizo la portada? No, Alberto, la lluvia de ideas. Ya, yo he hecho revistas también, o sea, la lluvia de ideas, todo bacán, y al final ya. Pero ¿quién dijo por primera vez todos alrededor y dijo por mi madre? ¿Quién fue? Ese, ¿a quién se le ocurrió? Y el pata me dice, Peredo. Ya, ok. Lo llamé Chino Chang, me acuerdo. Chinito. Pero es tu pata, ¿no? Sí, tráelo. O sea, él fue el que traía a la gente, trajo. Y me apareció con Daniel Peredo y así comenzó la historia con Daniel. Hablé con Daniel le entusiasmó lo que le ofrecí y se quedó a hacer periodismo en serio. Daniel comenzó siendo reportero de campo, hacía algunos reportajes que yo le indicaba y comenzó a hacer una secuencia que la gente no la recuerda mucho, pero que a mí me gustaba mucho, que le hacía Bruno Cabaza con Daniel Peredo, que se llamaba Pelotitas. ¿Ya? Que era una secuencia corta de un par de minutos en donde ellos hacían voces y falseaban escenas de fútbol. O sea, le metían cosas graciosas, ¿no? Era una secuencia muy graciosa. Las Pelotitas. Y de ahí se van a encontrar en CME. O tú también lo jalas en CME. O él ya estaba cuando tú llegas a CME. No. Ahí nos vamos a encontrar en CME después. Claro, y armamos ese team de transmisión que yo recuerdo con mucho cariño, ¿no es cierto? Con Daniel, con Pedro y con Fernando. Sí. Pero sí. Pero Daniel fue parte del team de goles o sea, de hecho, por ejemplo, Daniel transmite la final de la Copa Libertadores. La del 97. Lo que pasa es que nosotros tenemos un plantel muy grande. O sea, esa Copa Libertadores, ¿cómo la transmitió Global, por ejemplo? El relator era Pinasco, yo era el comentarista. En Lima quedaron para transmitir Julio Menéndez y San Román para cualquier emergencia. Julio era un relator. Y teníamos en la cancha a Pedro García con Cristal, a Bruno Cabaza con Cruzeiro, a Jaime Pular Vidal detrás de un arco, a Daniel Peredo detrás del otro arco, y si no me equivoco, Martín Chang, no sé si fue el chino, Martín o Al, uno de los dos en la boca de entrada de la tribuna para personalidades. Nosotros transmitíamos 7 voces, 8 voces. O sea, nuestras transmisiones eran... Y claro, con un relator como Pinasco, como Julio, que tocaban pelota así, plim, plim. Esos relatos a mí me encantaban. Eran pum, pum, pum. Y todos los que estaban en la cancha eran muy conocedores de fútbol y sus entradas eran aportaban cosas. Claro, ¿no? O sea, no por cumplir y rellenar, ¿no? Y además ellos sabían, ponte el reportero, sabía que lo suyo no era hacer un comentario, por eso está el comentarista. Lo suyo era aportar un dato. Por ejemplo, un típico dato, ¿ya? Que a Pedro le salían genial. Pedro cubría Cristal, ¿no? Entonces, de repente, tiro libre. Y decía, ya, tiro libre, Alberto, sí, Pedro, va a patear Solano. Y va a patear al segundo palo, arriba. Y pum, pum, pasaba. Tú dirás, ¿por qué? Porque iba a los entrenamientos, pues. O sea, él sabía que ese debía ser su trabajo desde una semana antes. Entonces, toda la semana su trabajo era ir, mirar, y a la hora del partido te daba todo. Porque lo había visto, no hay magia acá. ¿Te imaginabas el impacto que iba a tener Daniel Peredo? O sea, todo el impacto que generó luego de haber fallecido. O sea, ¿te imaginas todo el cariño que le tenía a la gente? ¿Tú lo sentías? Sí. A ver, es un poco difícil, ¿no? Es un momento duro, ¿no? Pero Daniel pues se va en su prime, ¿no? O sea, era el narrador de la selección que fue al Mundial después de tantísimos años. Eso solo ya es un montón, ¿no? Y además era un relator especial, ¿no? Era un relator distinto. De hecho, creo que Daniel ha sido el narrador de fútbol que más sabía de fútbol
de toda la historia. Ujú. O sea, si tú me pides a mí, yo me quedo con Pinasco porque me gusta el estilo de Pinasco. Ujú. Pinasco es un monstruo de la televisión, es un tremendo repartidor de pelota. Daniel tenía una cosa distinta. Daniel sabía mucho fútbol. Entonces Daniel podía decirte cosas como, por ejemplo, un gol más va a haber. Ujú. Por ejemplo, como decirle fulano, métete al área. Porque veía fútbol, o sea, veía muy bien el fútbol, te lo acabo de decir. Ujú. Yo, si no veía un partido, a Daniel lo llamaba y le decía, Daniel, cuéntame el partido en 2 líneas que voy al aire. Y Daniel me decía, ta, 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 ta. Ok, pum, salía. Veía muy bien el fútbol. Rompió además con un estilo, en el sentido que antes de Daniel Peredo, para ser narrador de fútbol tenías que tener una buena voz. Daniel no la tenía. No, es más, cuando a mí Daniel Peredo me dice que quería ser relator, le dije, te volviste loco. O sea, de ninguna manera, yo no lo dejé. O sea, Daniel vino a mi oficina a pedirme ser relator. O sea, y yo le dije que no, de ninguna manera. O sea, no. O sea, no es cierto, hay un amigo que está contando una historia que no es verdad. O sea, de ninguna manera le dije a Daniel, y yo le decía, Daniel, tú vas a ser comentarista. Vas a ser comentarista y en el futuro seguramente me vas a superar. O sea, tú vas a ser comentarista. O sea, no te desvíes. O sea, nadie ve el fútbol. Tú ves muy bien el fútbol. Ujú. Pero nada, Daniel insistió que quería ser relator. Y entonces, a veces, como nosotros transmitíamos tanto fútbol, tanto Sebas, me faltaban relatores. Yo tenía pues, a Pinasco, tenía a Julio Menéndez, tenía al Chino Chang, me faltaban relatores. Entonces, a veces había un cuarto partido, ya pues Peredo relata. Y en esa época, además, hacíamos un programa de radio que se llamaba El Equipo en la Radio. ¿Ya? Ya. Entonces transmitíamos fútbol en la radio, a veces. Y lo que hacíamos cuando transmitíamos fútbol en la radio, porque lo transmitía por televisión otro canal, le decíamos a la gente, baja el volumen del canal y pónganos en... ¿Qué es lo que hago ahora en Goles en Acción? Yo le digo, bajen el volumen y véanos en Goles en Acción, en el YouTube, que ahí hacemos el relato siempre, de los partidos internacionales, por si acaso, ya lo saben. ¿Y cuál fue tu última transmisión en CME? O sea, junto a Daniel. El último programa fue el inicio de la temporada del 2000... Yo fui congresista, ni me acuerdo. 2011. 2011, ya. Sí. El 2011. El Ya. primer programa de la temporada del 2011 de nuestro programa de Versus, ese primer programa yo me despido. Yo me despido y le dejo a Daniel la conducción. Y me voy. De manera que la última transmisión fue un campeonato juvenil que se jugó en Arequipa. No me acuerdo qué categoría juvenil, pero fue un juvenil de Arequipa donde juega Neymar por Ujú. Brasil. Eso fue lo último que hicimos en transmisiones con Daniel. Y para, Y además todos sabían que yo me estaba despidiendo, ¿no? y para tu carrera, si Goles en Acción te dio todo este éxito, pasar por CMD, ¿qué te dio en tu carrera, en tu trayectoria? Fue algo distinto, que Ujú. yo agradezco mucho, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque me permitió hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, yo con mucho cariño recuerdo de CMD, palabras más, palabras menos. Crónicas de Balón. Sí. Ese programa Ya, ese tiene programa que volver, marcó. tiene que volver. ¿No es cierto? Sí. Lo vamos a sacar en las redes. Pero Crónicas de Balón. Crónicas de Balón creo que fue un programa que tuvo sus pros y contras. El contra de Crónicas de Balón es que todo el mundo se ha robado mis imágenes. O sea, ya son de propiedad pública. Esas eran imágenes de mi archivo, Ujú. ¿no es cierto? Que bueno, ahora todo el mundo las tiene en internet. Pero no importa, ya está, son del mundo. Pero sí, Crónicas de Balón fue un programa hermoso, que fue mérito de Jaime Pulgar Vidal también, que me ayudaba mucho en los guiones. Mi hijo Alberto también me ayudó mucho en el trabajo de los guiones. Jessica Tahuada fue fundamental, Jessica, en la producción de esos programas. Palabras más, palabras menos, porque me permitió entrevistar a mucha gente quería que a veces, que es algo que te he visto a ti, por ejemplo, con el tema de los surferos, de los Sí. voleibolistas, eso lo hacía yo palabras más. Ujú. O sea, ahí entrevisté a todo tipo de deportistas que me interesaba conocer el tema de otros deportes. Eso me lo permitió y recuerdo con mucho cariño, no tanto como las transmisiones de Goles en Acción, pero sí creo que fue un lindo team de transmisión ese que integré con Daniel, Fernando y Pedro. Nos Ujú. entendíamos a la perfección, la verdad que nos salía de memoria. Tenía todo el estilo de Goles en Acción, pues hermano. Daniel y Pedro habían sido formados ahí, Fernando es un periodista espectacular, así que yo creo que fue todo el estilo de Goles con la tranquilidad que nos daba el cable, ¿no? Ujú. Lo malo de ese mes es que no había competencia.
Sí. Y yo siempre digo, en la competencia creces, necesitas competencia. En CMD no había competencia. Ujú. Para los de mi generación, que marcó mucho ese team de transmisión, el momento que tú te despides y te vas a la política, yo digo, ¿por qué dejar algo que te funcionaba tan bien por ir a algo que todos sabemos hoy ya no es momento de desarrollarlo cómo es la política en nuestro país, pero todos sabemos a ciegas que sales manchado, que tu nombre queda golpeado, expuesto, y dejas todo y te vas a la política? Y yo hasta el día de hoy no entiendo la decisión que algunas personas pueden tomar, como la de tu caso, ¿no? En ese momento, ¿no? Por idealista, porque quieres a tu país, porque crees que tienes que hacer algo. Uh-huh. Yo siempre creí que había que hacer algo. 1, 2, yo tenía ya mucho tiempo. Dos, políticamente hablando, yo soy social cristiano, lo soy hasta hoy, o sea, tengo unas ideas políticas. Creo que las ideas marxistas han fastidiado al mundo y al Perú en particular. Creo que han hundido a Venezuela, creo que hundieron a Cuba, creo que están hundiendo al Perú. Creo que las ideas neoliberales tampoco funcionan. Yo soy social cristiano. Y por tanto, creo que había que aportar desde ese... O sea, académicamente, yo me formé. Entonces, yo tenía mucho tiempo participando en el Partido Social Cristiano Peruano, que era el PPC, del cual llegué a ser presidente. Pero bueno, esa es una anécdota posterior. Y entonces yo tenía muchos años ahí porque yo ingresé ahí a ayudar. Entonces yo formaba jóvenes, formaba generaciones de jóvenes, muchos chicos que hoy son alcaldes, regidores, o sea, era el tema de la formación. Hasta que un día venían unas elecciones y aquella promoción me puso contra la pared mal, ¿no? Porque me dijeron, oye, tú dices que hay que comprometerse, que hay que trabajar por Perú, que hay que ponerse la camiseta, que hay que entrar a la cancha. ¿Y tú? O sea, tú desde acá nos mandas a la pelea y tú la miras desde el cerro, que cómo, ¿no? Y tenían razón. Así que esa fue la razón final. O sea, yo entré con toda la ilusión de pensar que efectivamente si la gente buena entra, esto se iba a cambiar. Hoy tengo una idea distinta. Después de 10 años de servicio público, me di cuenta que, para comenzar, salí más pobre. Eso ya lo sabía cuando entré. Porque cuando entré, contrariamente a lo que la gente dice, hoy ha cambiado un poco la realidad, pero en aquel entonces que yo entro, en la televisión ganabas bastante más dinero que en el Congreso. Solo para comenzar. Porque la gente dice, ¡ay, Congreso, ganas un montón de plata! Aguanta, un buen profesional en Perú gana bastante más que en el Congreso. ¿Eh? O sea, los que van al Congreso por dinero es porque no tienen capacidad en su trabajo. Disculpa, pero es la verdad. Entonces, lo primero que ocurrió es que salí bastante más pobre. Es más, tuve que hablar en mi casa para decirles, muchachos, yo sé que tenemos este estándar de vida, vamos a bajarlo un poco, ¿ya? Tampoco vamos a ser pobres, o sea, el Congreso ganas son como 15.000 soles, creo que ganas en el Congreso. O sea, tampoco es que no vamos a ver, con eso se puede vivir tranquilamente y bien. ¿Y tu familia se opuso? No. O sea, se la bancaron conmigo. Yo eso se los voy a agradecer siempre. O sea, mi familia ahí dio una demostración de amor a la patria que yo agradezco. Porque no es fácil. O sea, de la boca para afuera es bien fácil hablar. Cuando te dicen, oye, te voy a meter la mano al bolsillo, ¿ya? O sea, vas a tener que renunciar a esto para ayudar al país, ¿ya? A ver, quiero ver cuántos dicen que sí. Mi familia se la bancó. Y así que salí más pobre, pero eso ya sabía que iba a ocurrir. Pero además, como tú dices, salí manchado, golpeado, fastidiado. Sí. Me denunciaron de barbaridades. O sea, tú sales de ahí y tienes que estar pagando abogados para que te defiendan en juicios inverosímiles. Que duran la vida. Que duran la vida hasta el día de hoy. Yo tengo procesos que tú dices, oye, ya, pues para. O sea, desde el primer día te demostré que esto ha sido una venganza política. Mira, acá están todas las pruebas. Igual eso avanza porque... Yo la verdad que no entiendo. Y entonces, claro, lo único que se logra en el Perú, lamentablemente, es espantar a la gente buena que podría entrar a ayudar. Pero a quien hoy día, si antes yo le decía, oye, hermano, entra porque tenemos que ayudar, hoy día le digo, tranquilo, te vas a perjudicar en serio. Y una de las mayores críticas que siempre vi que te hicieron cuando fuiste congresista es que no hiciste nada por el deporte, interesándote a ti tanto el deporte, ¿no? O sea, y me imagino que tú lo has leído también. Y a cada vez que puedo, cada vez que escucho primero ya no me molesta, porque yo sé que la gente escribe por escribir. O sea, como tienen la posibilidad, entonces escriben. O sea, la gente tiene esa tamaña irresponsabilidad. Antes, cuando solamente podían escribir los periodistas, un mal periodista que escribía por las puras lo terminabas despidiendo. O sea, uno para escribir tiene que hacerse cargo de lo que dice. ¿Correcto? O sea, tú tienes que tener pruebas de lo que dices. Hoy día escribe nomás. Entonces ya ni bilis me hago. Pero cada vez que puedo leo un comentario así de tonto, lo que hago es pasarle el link
de un video que yo tengo colgado en mis redes. Lamentablemente se bajaron mi página. Hasta eso te pasa, amigo. Yo tenía una página que se llamaba albertobengolea.com, en donde tenía con detalle todos los días míos en el Congreso. Todo con detalle, documentos, fotos, videos, todo documentado. Se lo bajaron, hermano, no existe. Pero felizmente queda un video que yo grabé mi último día de congresista, que se llama Con la satisfacción del deber cumplido, así se llama, en donde explico todo. Así que si alguien quiere, lo busca en el Facebook, lo puede encontrar, busque Bengolea con la satisfacción del deber cumplido y lo va a encontrar, ahí está toda la explicación. Entonces cada vez que me ponen, tú dices, nada para el deporte, ¡juá! Comenzamos, o sea, te hago la lista, de verdad, o sea, que no haya... Hay algunas cosas que hice que me arrepiento, te digo una, ahorita nada más. El que peleó y consiguió en este país que los deportistas profesionales tengan voto en su federación, ese fui yo. O sea, perdón que lo diga, no fui yo. Fue un colectivo, todos los congresistas, pero ¿quién crees que los convirtió? Ok, ¿para qué? Para que, por ejemplo, los futbolistas, y yo me acuerdo de mis peleas con algunos dirigentes, que los dirigentes me decían, yo no voy a permitir que sientes en la misma mesa a un futbolista que es mi empleado. Él tiene que hacer lo que yo le diga, yo le ordeno, yo no puedo discutir con él. Yo me acuerdo de todo lo que le dije a ese dirigente. No digamos nombres. O sea, oye, Gamonal, fuera de acá. Y lo impusimos. Hoy día los futbolistas votan en la asamblea de bases de la federación. Los árbitros también. ¿Y sabes qué? Me arrepiento de haber peleado tanto para darles el voto. Porque mira lo que han hecho con su voto. Mira lo que hacen con su voto. O sea, esos mismos futbolistas, cuando yo dije, ok, los futbolistas por lo menos, que los dirigentes se regalen, por ejemplo, con Lozano, ya, es un tema de los dirigentes. Pero los futbolistas dignos van a pelear por el fútbol peruano. Mentira, se acomodaron al toque. O sea, me disculpan, pero esa que fue una gran pelea que yo di, mentira, estoy molesto. No me arrepiento porque en el futuro espero que haya otros futbolistas más conscientes de su rol y que hagan lo que tengan que hacer. Porque para que ustedes tuvieran voto, alguien se rompió el alma para dárselos, no para que hagan lo que han hecho con ese voto. Por ejemplo, la famosa ley de la que se habla tan sin saber de la intervención en los equipos de fútbol. A ver, para ponernos en contexto, ¿ya? Esto es ley de sociedades. O sea, esto no es un invento, ni lo hizo Bengolea, ni nada por el estilo. En el mundo, este es un derecho mercantil. En el mundo, pero en el Perú concretamente, existe lo que se llama procesos concursales. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes una empresa y tu empresa le debe a las 500.000 vírgenes, llega un momento que los acreedores se hartan, entonces te mandan un proceso concursal. ¿Y qué quiere decir eso? Que los acreedores se juntan y dicen, mira, por mientras... tú ya no vas a gobernar en tu empresa, vamos a gobernar nosotros. Mientras gobernemos, vamos a pagarnos. Y cuando nos paguemos, te devolvemos la empresa. ¿Ok? Eso que funciona para empresas, funciona también para sociedades civiles. Por ejemplo, los clubes de fútbol son asociaciones civiles sin fines de lucro regidas por el Código Civil peruano. Espero no marearlos, no voy a entrar en profundidades legales, pero para que me entiendan. ¿Ok? ¿Qué estaba pasando? Teníamos clubes que le estaban debiendo demasiado dinero a demasiada gente y se venían los procesos concursales con todo. Entonces, en el último día, si no me equivoco, del gobierno de Alan García, se da un decreto de urgencia para hacer esta figura. El problema es que eso no es un decreto de urgencia, no quiero marearlos con temas legales, pero comenzando el gobierno de Ollanta-Humala, eso iba a caer y tenía que caer porque tenían que derogarse. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, la única solución era hacer una ley. Entonces hablo con el presidente del Congreso y le explico la situación. Le digo, mira, si este decreto de urgencia cae sin tener una ley de respaldo, lo que va a pasar al día siguiente es que aplicando la ley vigente van a intervenir, van a aplicársela a equipos como Universitario, que es el máximo deudor, Alianza Lima, Sport Boys del Callao, Melgar de Arequipa, Cienciano del Cusco y había uno más. A estos equipos se las van a aplicar y lo que va a ocurrir es que según la ley peruana, tú como junta de acreedores puedes tomar cualquier decisión para pagarte, incluido la liquidación del club. Lo que va a pasar, en el caso de la U, de todas maneras, es que la deuda es tan grande que Gremco, que es su acreedor principal, lo va a liquidar. Y el club va a desaparecer. Y perdóname, pero yo creo que tenemos que hacer algo para evitar que desaparezca Universitario de Deportes y Alianza Lima y el Boys del Callao. Son patrimonios de la cultura nacional. O sea, son más que un equipo de fútbol. No podemos permitir que caigan Cienciano en el Cusco, Melgar en Arequipa. O sea, tenemos que evitar que desaparezcan. Después que le paguen a todo el mundo, pero no que desaparezcan. La ley lo único que hace es evitar que liquides al club. Nada más.
O sea, vamos a respetar la ley porque es ley peruana, ok, que haya intervención y que los acreedores intervengan. Pero vamos a quitarles, en el caso de los equipos de fútbol, la potestad de liquidar al club. Lo que hizo esa ley fue salvar a los clubes. O sea, salvarles la vida. Se habla con mucha ignorancia. Pero bueno, para quienes dicen que no hice nada en el deporte, eso lo hice también. La ley de mecenazgo deportivo, que fue una iniciativa de Leila Chiguaño, no me robo Ave Marías ajenas. Pero ¿quién la piloteó? ¿Quién la trabajó? ¿Quién se me echó por ella? O sea, fui yo. Es más, el presidente de la República observó la ley. La observó. Nosotros logramos, debería decir yo, pero ok, logramos que el presidente del Congreso, que en ese entonces era Lucho Iberico, insistiese, y por insistencia esa ley salió. Esa ley, la ley de creación de los PRODAC en las universidades, o sea, a ver, la lista es bien larga. Cuando se habla sin conocimiento es bien injusto. Hay una ley que yo lamento mucho de que siendo ley de la República no se aplique porque no les ha dado la gana de reglamentarla. Es la ley de programas de alta competencia deportiva en las universidades. El lobby de las universidades privadas en el Perú ha logrado que esa ley se archive. ¿Ok? Y ni siquiera que se archive, está guardada en el cajón del ministro de Educación. O sea, yo la única manera que tengo de volver a la actividad pública es si me nombran ministro de Educación, solo para sacar esa ley. ¿Ok? Que es una ley que obliga a las universidades a tener 3 programas deportivos de alta competencia. Que creo que es indispensable para parecernos al primer mundo. Para parecernos. ¿Ok? Esa ley la trabajé mucho. Más o menos es el modelo australiano, pero ya no quiero marearlos. Pero, o sea, hay un montón que se puede hacer todavía. Para los que dicen que no se hizo ¿Y tu nada. visión como país para el 2026 con estas elecciones que se vienen? ¿Te da miedo igual? Sí, claro. La otra vez escuché a un compañero tuyo, Peter Arévalo, decir que hay muchos charlatanes hoy para candidateando como presidente. ¿Concuerdas con lo que dice? Pero siempre hubo, ¿no? Uh-huh. Siempre hubo. Lo que pasa es que ahora cuesta encontrar un candidato. Y además el gran drama del Perú es que los que tendrían que ponerse de acuerdo no se ponen de acuerdo. Mira, yo terminé siendo candidato presidencial después de un año en donde fue público, porque además yo lo decía en redes sociales todos los días, mi esfuerzo fue público por formar una coalición. Uh-huh. O sea, yo me la pasé hablando con un montón de gente. Gente que hoy es candidata, o sea, con, a ver, de lo que más o menos me acuerdo, con Forsyth, con López De Soto. Con López Aliaga no, porque no se puede ver, prefiero no comentarlo, pero con Forsyth, con De Soto, con Acuña, con el Moradito, con Guzmán, Julio Guzmán. con... No sé, hablamos con un montón de gente, pero un montón de gente, el gobernador de Ica, con quien intentamos formar una gran coalición. Cuando esa coalición se cae, porque ¿y sabes por qué se caía? Porque todos te decían, sí, tienes razón, vamos todos juntos, yo a la cabeza. Yo decía, hermano, o sea, Esas ganas de poder. en ese entonces yo era presidente del PPC. ¿Ya? Y yo lo primero que decía cuando me sentaba en la mesa a negociar era, yo no quiero nada. Si quieres yo les sirvo el café. O sea, a mí no me des ningún puesto. No me hace falta. No quiero nada. Solamente quiero que aceptes mi plan de gobierno. Por lo menos discutámoslo. O sea, yo peleo por mi plan de gobierno. Uh-huh. Porque creo que era el mejor. Y de hecho la prensa especializada siempre dijo que fue el mejor. Uh-huh. O sea, mi plan de gobierno. Después decidamos que... Es más, yo hice una propuesta en la mesa por la que me mataron casi todos. Cuando yo dije, no diré quién ya, pero dije, este debería ser el presidente y a cambio de eso, tú que estás comenzando deberías ser alcalde de Lima. Te firmamos todos para que seas alcalde de Lima porque eres un alcalde distrital. O sea, vamos a... Uy, ¿se ofendieron? No sabes cómo se ofendieron. Todos los que a todos los que les dije que mejor no sean presidentes, ofendidos en el alma. Bueno, al final fue imposible. Cuando eso fue imposible, ya en el último momento, el único que se quedó en la mesa de negociación fue Acuña. Esta es la verdad. Y él lo que me dijo es, ok, respetamos el plan de gobierno de ustedes. Ustedes manejan el plan de gobierno. Aparte que habían otras concesiones que nos permitían básicamente manejar el Congreso, que era una cosa que a mí me interesaba, porque yo creo que este Congreso, lo último valioso que tuvo fue la bancada del PPC, me disculpan. O sea, había gente valiosa ahí. Cuando Javier Bedoya de Vivanco hablaba en el Congreso se callaba a escuchar. Pero bueno, a lo que voy es que cuando eso se cae finalmente, porque me lo petardean y se cayó, ya no había ninguna posibilidad, no me quedó otra que candidatar a la presidencia, porque lo contrario era la desaparición. Y
perder como perdimos también significó la desaparición, pero por lo menos peleabas. Claro, cuando comenzamos la campaña, me bajaron a todos mis congresistas de Lima, no sé si te acuerdas. Y siempre dicen, si En te hubieran un dado unas escándalo. semanas más, hubieras sacado más porcentaje. Seguramente. Porque pero, comienzas a crecer en las últimas semanas. pero no solamente, sin candidatos a Lima. ¿Tú sabes lo que era eso para nosotros? No teníamos candidatos a Lima. Es más, cuando pasa el tiempo y ya se acabó la elección, nos dieron la razón, porque por supuesto apelamos y dijeron, sí, en verdad tenían la razón, ¿y ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya Como dice para la salsa. qué? Ya se acabó, o sea, me mataste. Y bueno, perdimos. Listo, y ya está. Y yo prometí que terminada esa historia, si obviamente perdíamos, que era lo más, lo íbamos a perder, o sea, yo estaba peleando por dignidad ahí y por lograr que en ese debate se escucharan nuestras ideas, que por lo menos se escucharon. ¿De qué me valió que después dijeran, ganaste el debate? Bueno, sí me valió, por lo menos el Perú escuchó unas ideas distintas. Que nadie las aplicó, ya no importa, es como nuestra ley del PRODA, que nadie las aplicó. Ya, me cansé, hermano. Fueron 10 años tratando de remando y remando. Ok, y después de eso dije, esto se termina y yo renuncio. Y cumplí mi palabra. Ya De está. ahí vuelves al periodismo deportivo. Sí. ¿Y qué será de Alberto Bingolea ahora que Gol Perú pierde a la U? A ver, nada, ¿qué será? Yo soy abogado. Yo trabajo como hoy tengo un estudio. El Buffet Bengolea Abogados, para quienes quieran, búsquennos también. Buffet Bengolea Abogados, servicios múltiples de derecho. Trabajo como abogado y trabajo en las redes. Ahora estamos en las redes en donde pretendo quedarme por mucho tiempo. Si Gol Perú termina de perder los derechos, yo no le veo mucho futuro a Gol Perú, ¿no? Entonces, y nada, ¿qué pasará? Nada. Mi contrato termina en diciembre y nada, y volveré a mi casa otra vez con la tranquilidad del deber cumplido. O sea, habré cumplido con mi deber. Yo hice mi trabajo lo mejor que pude. En su momento di la pelea que creo que había que dar por el tema de los derechos de televisión. Creo que lo que ahí ocurrió fue un atentado contra las reglas más elementales del derecho peruano, contra los derechos más elementales, contractuales y constitucionales. Pero, en fin, nadie hace caso. Es como pregonar en el desierto. No solamente eso, creo que se le hizo un daño económico gravísimo a los clubes. Creo que los clubes perdieron. De hecho, hoy día los clubes no cobran. ¿Okay? Yo se los advertí, esto va a pasar, no me hicieron caso, ya está. Yo di la pelea que tenía que dar. Alguna gente decía, sí, que se acabe con el monopolio. Hoy día la gente tiene que pagar para ver con el CME también pagaban, sí, porque pagas el cable, o sea, es normal que pagues el cable. Lo que no es normal es que además del cable pagues una extra para un paquetito para ver fútbol. Te lo advertí. Pero bueno, nadie escucha. A los clubes les advertí lo que les iba a pasar. Ahí está, no cobran, 60 días sin cobrar. Y la federación se los legitimó, 60 días sin cobrar y no te va a pasar nada. O sea, se los advertí. Bueno, ok, se terminará y me iré con la tranquilidad de haber cumplido mi deber en todos los campos, Sebas. O sea, dije lo que tenía que decir, me peleé con lo que tenía que decir, advertí las cosas, no hacen caso, bueno, ya está, listo. Si te llaman del 1 Max, ¿irías? De esta Liga 1 Max no. No. O sea, no sería coherente. Claro. Y mira que me estoy cerrando la puerta. Pero de esta, así como está en estos momentos, no, tendría que pasar muchas cosas. Y a la interna en Gol Perú, ¿cómo toman esas críticas en redes de que es un canal partidario de la U? El otro día tuve una una conversación con un querido amigo muy vinculado a Alianza Lima, que se quejó por el clásico. Pero ustedes muy parcializados con la U. Y yo le expliqué con el mayor cariño, lo que pasa es que tú estás acostumbrado más bien a transmisiones parcializadas con Alianza, que es distinto. O sea, claro, si te narran hinchas de tu equipo durante los últimos no sé cuántos años, 2, 3. no importa, no importa. O sea, si estás acostumbrado, inclusive a relatos imparciales, estoy pensando en un relator que es súper imparcial, pero que tú sabes que es de tu casa, o sea, tú sientes la cercanía. Cuando tienes un imparcial no lo percibes. Ese día en el relato, o sea, no había ningún hincha de la U en ese relato, por si acaso. Ninguno, ni el relator, ni los reporteros, ninguno. Pero no importa, están parcializados. No es así. Y además, por una cosa que yo le he explicado siempre, ¿ya? Me parece que estoy viendo una audiencia muy joven, pero les voy a contar un poco de historia. Los viejos tal vez se acuerden, los más viejos, ¿ya? Cuando yo comencé a hacer televisión, la gente decía que yo era hincha de Alianza. Y la gente decía que yo era hincha de Alianza por una cosa muy sencilla. Me tocó la Alianza bicampeón del 78. Y yo decía en el programa Yola Polastri que Alianza Lima era el mejor equipo del Perú. Y lo ratifico, lo vuelvo a decir.
Yo además en mi programa tenía todos los días entrevistado a Teófilo Cubillas, a Jaime Duarte, Caíco, o sea, eran pues las mega figuras de la época, por el amor de Dios, y Alianza era un equipo extraordinario, tal vez el mejor equipo que haya visto en el fútbol peruano. ¿Ok? Tremendo equipo de Alianza Lima. Y yo era hincha de Alianza, por eso no, decía una verdad. A mí, ahora, después puedo estar equivocado. También puede ser que me digan, no, Alberto, estás equivocado. Bestial es un tema de opiniones. En los 90, en la época prime de Goles en Acción, que tú no recuerdas, la gente juraba que yo era hincha de Cristal. Te tocó la mejor época de Cristal. Era yo era hincha de Cristal. Y claro, me tocó la mejor época de Sporting Cristal. El Cristal de 1996, yo decía, es el mejor equipo del Perú, con diferencia, no solamente en la cancha, sino además fuera de la cancha, dirigencialmente hablando. O sea, por donde lo veas, este equipo es el mejor del Perú, como lo fue la Alianza del 78. Hoy, dirigencialmente hablando, y en la cancha, Cristal es el mejor equipo del Perú. Es hincha de Cristal, decía otra cosa, ¿no? Es hincha de Cristal de todas maneras, ¿no es cierto? Encima lo transmitía. ¿No es cierto? Peor todavía. O sea, ¿cuál es mi culpa? Tener buena mano. Cuando yo transmito a alguien es campeón. Esa no es mi culpa. Ahora llego a Gol Perú. ¿Y qué me toca transmitir? La U. Hoy Universitario de Deportes es el mejor equipo del Perú, no tengo duda. O sea, es campeón, es bicampeón, va a ser tricampeón, no tengas duda. Es el que mejor juega, tiene la mejor dirigencia, también sin duda. Es el mejor equipo del Perú, no tengo duda. Ah, es hincha de la U. ¿Qué quieres que te diga? O sea, digo lo que a mí me parece una verdad a partir de cifras, a partir de estadísticas. Cuando yo decía que Alianza era el mejor del Perú, no solamente es que me encantaba cómo jugaba ese equipo, los números me avalaban. Cuando yo decía que Cristal era el mejor equipo del Perú, me encantaba cómo jugaba ese equipo, pero además los números me avalaban. Cuando yo digo hoy que la U es el mejor equipo del Perú, en fin, la contundencia, la solidez del equipo, a mí me parece que es espectacular para la competencia y los números me avalan. Ahora, y encima, para mi buena o mala suerte, los transmito. O sea, encima lo transmitía. Entonces, yo soy la voz que transmite ese equipo y digo, es el mejor equipo, porque lo es, pues. Si no lo fuera, no lo diría. Hoy transmito al Boys también. Escucha mis transmisiones del Boys. ¿Acaso digo que el Boys es el mejor equipo del Perú? No lo es, pues. El último partido que ha hecho es el mejor partido que le viene el año. Lo digo. Cuando juega mal, ¿qué digo? Digo que jugó mal. Cuando luego juega mal. O sea, yo digo lo que me parece cierto. Ahora, después, si creo que es el mejor, lo digo con todas sus palabras. Lo dije en su momento de Alianza Lima y el Perú creía que yo era hincha de Alianza. Lo dije en su momento de Cristal y el Perú creía que era hincha de Cristal. Lo dije en su momento de la U y la gente cree que soy hincha. Cienciano. Has hecho la final. Eso te decía. ¿Te acuerdas de Cienciano? La gente dice que es hincha de Cienciano. Copa Sudamericana. Ahora, le tengo un cariño enorme a Cienciano porque, y lo digo de verdad, y lo he dicho más de una vez, la única vez en mi vida que yo he llorado por un gol peruano fue el gol horroroso de Lugo, que dicho de paso lo acaban de nombrar gerente deportivo. Sí. Un abrazo para él a la distancia. Hermano, fue la primera vez en mi vida y hasta ahora la única que vi a un equipo peruano campeonar a nivel internacional. ¿Cómo no me voy a emocionar? ¿Cómo no lo voy a agradecer para siempre al único equipo peruano que nos ha hecho campeones? Que me disculpe Alianza, la U, Cristal. Ellos no lo han podido hacer. Solo Cienciano. ¿Cómo no lo voy a agradecer? Es hincha de Cienciano. No, pues no, tampoco. Y transmití ese Cienciano. O sea, ya. O sea, me ha tocado la buena fortuna de transmitir a los mejores equipos del Perú en su prime. Has narrado momentos históricos como este de Cienciano, sí, la final de Cristal, también. Pero hay una que te sigue doliendo no haber estado, la final de Seúl 88. ¿Cómo me duele? ¿Cómo no va a ser posible que Alberto ha estado todas las Olimpiadas y no lo pongan en la final? ¿Cómo me duele, Dios? Debería salir llorando. No, eso me duele esta vez, sí, tienes razón. Has hecho tu tarea. Sí, esa es una historia al revés, más bien, ¿no? Lo que la gente más joven no sabe es que yo siempre me consideré un comentarista de vóley. Cuando comenzó el vóley a pegar mucho en el Perú, yo comencé a preocuparme más. Entonces comencé a estudiar vóley, y una vez que ya creí que sabía todo lo que tenía que saber, me fui donde dos que fueron mis maestras, a quienes yo les agradezco mucho. Una, Norma Velarde, gran voleibolista peruana, a quien le hice todas las... yo creo que me odiaban en ese época. Mentira. No, Norma es un encanto. Le hice todas las preguntas que había que hacer para terminar de... Y la otra, Maruja Ostolaza, que fue mejor todavía, la Maruja hermosa, me llevó a la Bombonera. Entonces Maruja ya no solamente me contestaba preguntas, me hacía pararme en la cancha y me explicaba en la cancha. O sea, con Maruja terminé de entender el vóley. Le agradezco mucho a Maruja Ostolaza eso. Y después con Carlos Aparicio. O sea, yo con Carlos bromeo mucho, en el sentido de decir, no sabes nada, pero no, con Carlos Aparicio terminé de aprender mucho más con Carlos Aparicio. Entonces,
el vóley peruano iba derecho, iba muy bien. Entonces yo me acuerdo, un día fui a la televisión, al canal, y le toqué la puerta al Negro Sousa, que era el gerente de producción, y le dije, Negro, yo sé que en el vóley siempre pones un montón de gente, pues no sabes qué poner, ¿no es cierto? Pero por si acaso yo soy especialista en vóley. O sea, dame un cachito más, ¿no? Y me comenzó a poner y me quedé como el comentarista de vóley del canal. Entonces, ese team de transmisión era Lucho Isuski narrando y yo comentando. La gente de repente lo recuerda poco porque Lucho era muy notorio. Lucho Isuski, donde entraba, se comía. Qué animal periodístico era Lucho, ¿no? Se comía la transmisión, Lucho. Yo era humildemente su comentarista. Como no había mucho dinero, Lucho Isuski paseaba por el mundo y yo me quedaba en Lima comentando desde Lima. A veces me tocó viajar, a veces sí tuve que ir, y hay una historia hermosa en donde yo relato la final de un sudamericano juvenil que gana Perú en Caracas contra Brasil. Pero esta historia que tú recuerdas es después de haber transmitido todos los partidos de la selección peruana desde las Olimpiadas anteriores del 84, sin parar, la Copa Quirín, la Copa Generación, la Copa Checoslovaquia, eran amanecidas, porque esos partidos eran de madrugada. ¿Se acuerdan los mayores? Que nos amanecíamos para ver el vóley. Bueno, yo me amanecí antes, porque iba en el carro del canal, me recogí en mi casa y me llevaba, y yo estaba de tempranito, toda la madrugada para transmitir el vóley. Hice todos los partidos, todos. Llegaron las Olimpiadas y me hice todos los partidos de las Olimpiadas, todos. Hasta que llegó el día de la gran final. Y ves, yo no lo transmití, perdimos. El día de la gran final, sentado yo, ahí estaba Eduardo San Román, que era el director del plantel, Javier Chávez, que era, digamos, el locutor alterno, porque iba a relatar desde la sede olímpica Lucho Isuski, y yo, que era el comentarista, digamos, del vóley. Y estaba sentado y de repente se abre la puerta y entra mi querido amigo. Yo soy hombre de televisión y entiendo perfectamente lo que pasó. Entró mi querido amigo Rulo, que en esa época estaba en su prime, estaba haciendo el Tiki-Tac. El Tiki-Tac era un programón de la época. Competía con... Era el programón de la época que además era el programa que sostenía económicamente al canal. O sea, era el programa. Entonces, claro, los directivos del canal dijeron, Rulo tiene que estar. Este va a ser el momento de más sintonía del año, probablemente, la final del vóley olímpico. Nuestra principal figura, que además es un periodista deportivo, tiene que estar. Entonces, desde que entraron, nomás yo miré al toque y dije, a ver, a San Román, que es el director, no lo van a sacar. A Javier no lo pueden sacar porque eres el... Y tú ya sentado en la mesa. Yo sentado, maquillado, listo. A 5 minutos. A 5 minutos de ir al aire. Menos de 5. No faltaba ni un minuto. Yo al toque calculé, nomás dije, al gato no lo sacan porque él es el relator alterno. O sea, si se cae la transmisión desde allá, Javier tiene que narrar. Claro, por descarte. Soy yo. 4 menos 3, ya yo. Soy yo. Y de repente está negro y me dice, Alberto, vengo un ratito, quiero hablar contigo. Y yo, pues, defendiéndome. Debe haber sido tan entrañable, qué pobrecito. Digo, perdóname, no, estamos a punto de ir al aire. Ya sé, ven por favor. Después de la transmisión te busco. En este momento, Alberto, ven. Claro, ya bajé, ya yo perdí, pues, ¿no? Ya me abrazó y me dijo, va a haber otras oportunidades. Y no transmití ese partido. Ese partido lo veo yo a los pies de Rulo. Rulo tiene mi querido amigo, además. No es que te quedaste es de los que más aprendí en televisión, claro. Luis Ángel Pinasco. Además, un tipo extraordinario. Pero yo me senté a los pies de Rulo. O sea, yo le dije a Jorge, ya, déjame entrar. ¿Para qué vas a entrar? Me dijo, no, escúchame, déjame entrar. Y voy a comentar en off, o sea, para cambiar opiniones con la gente. O sea, algunas cosas técnicas hay que decir. Déjame entrar. Y ese partido yo lo vi a los pies de Rulo. Por escenografía, no es que me sentaba y ahí vi mi partido. Y ahí vi la derrota de Perú. Ya ves, cuando a mí me tocaba hemos ganado. ¿Cuál es la mejor selección peruana que has visto? Esa. La del vóley. La del vóley. ¿Y en el fútbol? No, esa. Esa selección de vóley ha sido la mejor selección que haya tenido el Perú en un deporte colectivo. Y el mejor partido que he visto en mi vida, de cualquier deporte, es en esa Olimpiada el triunfo de Perú sobre China. Qué cosa tan espectacular. O sea, no he visto una cosa así nunca más. Qué cosa tan espectacular. Ese equipo chino era campeón olímpico, campeón mundial, bicampeón mundial. Había ganado en los últimos, no sé si 4 u 8 años, todos los sets que había jugado. No partidos, sets. Recontra invicto. Comenzó ganándonos y Perú en un partido... Fue tan memorable ese partido. Ese día las chicas fueron diosas. No sabes lo que fue ese partido. Pero bueno, ya. Y de fútbol... Estamos hablando de Perú, ¿no? Sí.
No, la selección de 1986. Espérate. La del 81. 1981. Esa selección. La del 82 ya no. La del 81. Esa. Claro, la del 82 con el regreso de Cubillas, como No, que ya. se parte. ¿no? No fue culpa de Cubillas. No. No, porque además no solamente fue Cubillas. Fue el regreso de Cubillas, fue el prime de Germán Leguía, y fue un técnico que entró en trompo y que no supo qué hacer. O sea, porque cambió todo. No fue solamente ese problema. O sea, no. Se fue todo al agua ahí. Pero ese equipo del 81, el equipo de la eliminatoria y el equipo de la gira europea, Que le gana a Francia. el que le gana a Francia. Ujú. Qué maravilla fue eso, ¿no? ¿Te quedó algo pendiente en tu carrera? ¿En Por cuál hacer carrera? en la carrera de periodismo deportivo. De periodista deportivo. Falta el segundo tiempo de Goles en Acción. Lo estoy comenzando a hacer. Dame tiempo. Ujú. Yo espero que termine siendo lo que fue la primera versión, ¿no? Pero ahora en redes, con todas las posibilidades que te dan las redes. Lo que pasa es que en verdad, para que esto funcione, se requiere mucha inversión. Entonces estoy tratando, o sea, Es caro este muchacho, ¿ah? ¿Ah? Es caro este muchacho. Sí, me este imagino. calor de equipo y Sí, todo. no, claro, aquí nomás hay un montón de plata. Sí. Pero fuera de esto, que es, Sí, digamos, sí. una cosa elemental, la que hacemos hoy, yo creo que para lo que quiero hacer, se requiere mucha inversión para o sea, ahora he comenzado recién modestamente a hacer algo. Y claro, tal vez van a decir hincha de la U. No, la U está ganando, ¿qué quieres que te diga? Entonces ahora hemos comenzado a hacer unos sorteos en Goles en Acción para que los hinchas de la U vayan a los partidos a un palco de Vivir una experiencia. Entonces viven una experiencia distinta. O sea, los trasladamos, ¿sabes la plata que me cuesta? Los trasladamos, los llevamos, van al palco, se les hace un tour por el Estadio Monumental, disfrutan el partido con un buffet bien puesto. Entonces, linda experiencia en el Estadio Monumental. Espero poder hacerla pronto con otros equipos de fútbol. Pero claro, para que la experiencia funcione tienen que ganar, pues, ¿no? Claro. Porque si no, no. Es una experiencia linda y tu equipo pierde, entonces. No, pues hay que armarla bonito. Pero bueno, eso es algo que tenemos que comenzar a hacer. En fin, estamos en camino. Si pudieras hablar con el Alberto Bingolea de 15 años, que fue burbujito, ¿qué consejo le darías? No te metas en política. De verdad no. No va. Y te va a picar y te va a doler el alma y vas a querer, pero mejor no. Mejor, en todo caso, quédate en lo que hiciste al comienzo. Enséñale a los chicos. Enséñale a los chicos, por lo menos para tener gente más preparada. Pero no. O hazlo de otra manera, o corrige los errores que hay que corregir para. ¿Sabes qué pasa? Que si no ganas no sirve para nada. Si no ganas no sirve para nada. Entonces yo me equivoqué, absolutamente. O sea, yo creí que esto era como el deporte, que si eras el mejor ganabas. Yo que saqué de esas dos grandes elecciones. Bueno, la congresal lo único que tengo que hacer es agradecer. Yo me presenté 2 veces al Congreso y las 2 veces terminé siendo el más votado. O sea, el segundo más votado, el tercero más votado. Y eso lo tengo que agradecer. La primera vez entré al Congreso con la tercera votación más alta, ¿no? ¿Quién me ganó? Me ganó Kenji. Kenji, creo que el de 2011 sale Claro, más votado. Fue lejos. De lejos. Y me ganó Lai. Y la del 2016. Humberto Lai. Sí. Y yo fui tercero. Y en la siguiente que postulo, me ganó. Me imagino que alguien de Fujimori también, que es el que mete como 70 congresistas, creo. No me acuerdo 8. quién me gana. Me ganan 2 o 3. Y ya. Pero no entro porque entonces pasó la valla electoral. Ajá. O sea, siendo yo el tercero más votado, no entré. Pero en la presidencial y en la alcaldía de Lima, a ver, yo digo realidades. A quien no le guste, no le guste y ya está. Y a quien no está de acuerdo, listo. Es una cuestión opinable. Pero según la prensa especializada de la época, haz una investigación. El mejor plan de gobierno era el nuestro. Teníamos en los 2 casos el mejor plan de gobierno, dicho por la prensa especializada, que no fue mérito mío. El plan de gobierno no es que yo lo hice. Había un grupo de profesionales de primer nivel que trabajó mucho para hacer un buen plan de gobierno. Así que mérito de esos profesionales. Yo encabezaba una lista llevando ese plan de gobierno. Y el debate, también dicen que lo gané. Entonces, si tienes el mejor plan de gobierno y ganas el debate, yo creía, soy yo, ¿no es cierto? Que con eso seguramente ganabas. Mentira. Acá entra cualquier factor. O sea, no importa. El debate puede decir como quieras, no pasa nada. ¿Te acuerdas del debate de Castillo? Nah, y ganó. Y ganó. Ya está. ¿Te acuerdas del plan de gobierno? Y ganó. Y de la otra igual. ¿Te acuerdas del plan de gobierno? No. O sea,
Hay otros factores que yo no domino, el factor del marketing, el convencimiento, la gente, no, por ahí no funciona, de manera que no debía hacerlo. En un futuro, ¿cómo recordarán el nombre de Alberto Bingolea? No sé, yo espero que bien, espero que con cariño, yo traté de hacerle bien a la gente. Tengo haters, sin embargo, por la política, básicamente, que se encargaron de enlodarme todo lo que puedan. A mí, si algo me ha dolido y paso por la política es que tú antes me buscabas y me encontrabas, ahora puedes encontrar algunas cosas que no son ciertas, que es lo que más duele, ¿no? Que no son ciertas y que tú dices, oye, por ejemplo, a mí me han acusado de ser un trabajador fantasma. Yo decía con jactancia, con orgullo en la campaña, yo decía, lo cual era verdad, yo decía, yo soy el único candidato que tengo que trabajar para vivir. O sea, yo soy candidato, pero trabajo, por si acaso. Los demás o son millonarios, San Pedro se los bendiga, o el partido les paga, o sea, qué buena suerte, a mí el partido no me paga, ¿no? O sabe Dios de qué viven. Pero yo trabajo. De hecho, acá está mi programita que hago en el Facebook, en donde tengo un auspicio, y trabajo como asesor en el gobierno regional del Callao, y yo tengo que trabajar para vivir. Bueno, apareció un miserable y me fue donde un fiscalito y me acusó de ser un trabajador fantasma, que yo no trabajaba en el Callao. Pero así de fácil puede ser, Sebas. Oye, inmediatamente yo fui en el fiscal y le dije, señor, acá está mi contrato, acá están mi postulación, acá está la convocatoria que me hicieron, acá está cuando me llamaron y me dijeron que gané, acá están todos mis certificados, acá están los informes que he presentado, acá están estos testigos todos, porque además estoy trabajando en este momento todavía, yo he trabajado 2 años ahí, ¿no es cierto? Acá vienen todos, o sea, ya, listo. Bueno, hasta el día de hoy continúa eso. Ya salí y siguen con la cantaleta. Oye, está clarísimo que sí trabajé. No, mira, en verdad, o sea, es de locos lo que te puede pasar. O sea, yo siempre me quejé porque mis campañas no tuve un sol. O sea, mis campañas fueron Las más austeras. franciscanas. Encima, cuando me bajan a todos mis congresistas, me fregué, pues no tenía ni pancartas en la calle. Y me acuerdo que tu spot era desde Chayapalca grabado, ¿no? Yo me fui a grabar un spot a Chayapalca, pero me fui porque fue la pandemia. Ahí en realidad fue toda una... Entonces me fui porque iban a cerrar Lima y dije, no, ni hablar. Entonces me fui al sur y me la pasé en Arequipa. Ahí es donde me enteré que me habían volado toda mi lista de congresistas. Fue un desastre. Entonces, bueno, me fui a Chayapalca y grabé un video en Chayapalca. Tienes razón. Que lo grabé con mi amigo Renzo Bernales, que estaba ahí conmigo, y lo grabamos con Fernando Romero. Y ya está. Y grabamos Chayapalca. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque yo no tenía ni un sol para estas campañas. Entonces, un buen día, faltando una semana para las elecciones, estas segundas congresales, que te digo que quedé tercero, me llama un alcalde. Y me llama y me dice, presidente, me decían presidente porque yo era el presidente del partido. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo va toda la campaña? Ahí le digo, hermano, arando en el desierto. Pues yo a esa campaña me presenté como cabeza de lista con un grupo de jóvenes. Esa es otra. La gente dice, tienen que ser jóvenes. Les presenté un grupo de jóvenes recontra bien formados. Si hay un debate que a mí me alegró, no fue lo que di yo. Fue cuando para esa campaña al Congreso hubo un debate en el que yo agarré a un chico y una chica, chicos, que le dieron con palo a políticos hechos de otras tiendas políticas. Pero los chicos se lucieron, porque yo no ponía cualquiera, ponía chicos capos. Bueno, ¿ves? Me quejo al final. Entonces, estábamos en una semana y este chico me dice, ¿pero cómo estás? No, le digo, pero bueno, por lo menos preocúpese por los personeros, presidente, porque los personeros son muy importantes. Le digo, ¿qué personeros? Le digo, o sea, tengo a la gente que con camiseta se faja, pero son los del partido, que son poquitos. O sea, no tenemos plata ni para darles refrigerio. O sea, qué vergüenza. Digo, no, yo ayudo. Bueno, vaya, le digo, hace meses que estoy pidiendo ayuda. O sea, no, yo le mando una ayuda. Ya, listo, bacán. ¿Dónde se la mando? Y yo, legal, como corresponde, transparente. Cuando yo me inscribí a todas mis campañas, yo iba al Jurado Nacional de Elecciones y le decía, he abierto esta cuenta, era una cuenta en el Continental, me acuerdo, he abierto esta cuenta para que ahí me depositen y ustedes vean transparentemente cuáles van a ser las donaciones. Ahí me van a depositar donaciones, ¿ya? Listo, gracias. Y alcalde me dijo, no me mandes a ninguna parte de la plata, deposítamela en esta cuenta. En esta cuenta, súper transparente, tú deposítala ahí, no te preocupes. Y efectivamente me depositó 2.000 soles. Bien. 2.000 soles, hermano. ¿Con qué? No importa, gracias. Todo suma, vamos. Vamos, gracias, 2.000 soles. Oye, hermano, pasó esa elección, a las 2 semanas
cae, lo acusan de tráfico de tierras, que no sé en qué habrá quedado el tema, ojalá que no sea... Y el policía, yo me acuerdo el policía dando una conferencia de prensa diciendo que había caído la banda del PPC. O sea, Por 2000. perdón, porque había encontrado panfletos del PPC o algo por el estilo, y obviamente ahí todos son los que, esa gente del Claro, los que partido, van a apoyar. obviamente es normal que tengan, ya, no, pero acá está la prueba máxima, le pagan a Bengolea 2.000 soles, puedes creer. O sea, yo era miembro de una mafia porque me habían pagado 2.000 soles. Pero además, o sea, era un dinero que habían depositado en la cuenta que estaba habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones para... Con esa facilidad te acusan. Y tú dices, y periodistas encumbrados, ¿ah? Un periodista muy encumbrado que sacó, y por más que se le dijo, sacó ahí, que miserables, ¿cómo es posible? Oye, aguanta un ratito, me están haciendo una donación pública, a una cuenta pública, no importa. Te acusan nomás. Y después anda, vete a... O sea, ya. Esos son ejemplos de lo que te pasa en la política peruana, lamentablemente. Que cualquier miserable te acusa sin ninguna justificación y el sistema es tan malo que en lugar de limpiarte rápido y decir, oye, acá no hay nada, le dan ahí le dan y te investigan y después dicen que es un delito complejo, entonces te investigan más tiempo y sigue y después te dicen, uy, perdón, me equivoqué, ya, pero como no me puedo equivocar porque le he gastado tanta plata al Estado, entonces te acuso por esta cosita, ya no por todo, pero por aquí te agarro. Entonces, en verdad es el mundo al revés, entonces creo que tenemos muchas cosas que corregir en el país. Creo que hay muchas cosas que cambiar y yo esperaría que se cambie desde abajo. Creo que es un tema, una vez más, diré una cosa que se ha dicho tantas veces, formativa. Creo que tenemos que ir a las universidades que están en un muy mal momento. Yo soy profesor universitario, pero creo que esto hay que mejorarlo. Tenemos que volver a elevar el nivel de las universidades. Creo que todo lo que se ha hablado con tanta pompa y con tanta... La palabra es más gruesa, pero con tanta pompa y con tanta ignorancia en los últimos años, lo único que ha hecho es malograr el sistema universitario peruano. Toda esta barbaridad que se habló de la ley universitaria y el SUNEDU, por el amor de Dios. O sea, yo creo que por ahí no viene la salida. Y estamos desmejorando el sistema universitario peruano. Entonces, las consecuencias son las que más o menos vemos. Y a nivel del sector público, lo único que hemos hecho con esta cacería de brujas que está desatada en el Perú es que estamos evitando que la gente buena entre a hacer política. Porque lo que te dice la gente buena es, oye, yo estoy bien, estoy cómodo, soy feliz, gano un buen dinero en mi trabajo, ¿por qué lo dejaría para entrar, por ejemplo, al Congreso, para que me digan que soy un conmechado y me acusen de cualquier barbaridad? No, déjame tranquilo haciendo mi vida. Y claro, el problema es que tenemos cada vez una peor representación. Entonces decimos, ay, el peor Congreso. Y cada vez sigue siendo peor, porque claro, estamos cada vez espantando a los que valen la pena y estamos convocando a los que no valen la pena. Ese es el drama de la política peruana. Gracias, Alberto. Nada, espero que te haya gustado. Ya saben, suscríbanse, denle like. Ha sido Alberto Bengolea acá en Entre Ceja y Ceja. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Entre Ceja y Ceja llega gracias a Atlantic City,